Ale decía que vamos a arrancar con las charlas sobre el tiempo en el presente, en esta primera oportunidad con final y aislamiento. Una edición más de Conversaciones en el IECH, esta vez virtual. ¿Con quienes están viendo? No nos vamos a presentar mucho, ya saben quiénes somos. Así que bueno. ¿Te parece que vayamos empezando, Marian? No sé quién falta. No, sí te veo. Hola. Ahí le respondo Hola. a Alejandra que dice que no los vemos, sí, pero los leemos. Les Sí, leemos. sí, las leemos, las leemos, Ale y Sandra y todos, todas y todes. Eh, aguantamos un minutito más y arrancamos. Dale, Marian. Besos, Lu. Lu pide que le mandemos besos. Ao vivo, Ale. Ao vivo. Hola, Ferni. Bueno, mientras tanto, decirle a quienes están ya que estas charlas las organiza el PIC, Proyectos Transtemporales, Narrativas de Larga Duración en la Literatura, el Teatro y el Cine Argentinos, y también la línea de investigación del IECH, Estado de la Ficción en Escrituras Latinoamericanas Contemporáneas. Vamos a charlar un poco con Mariana, con ustedes, y ya les vamos a contar cómo hacer un poco la modalidad. Bueno, Como creo que debe ser. podemos ir arrancando, ¿no? Bueno, Dale, Mariana. retomamos las presentaciones. Bueno, esto como les decíamos es un nuevo episodio de Conversaciones en el IECH, esta vez virtual. Va a tener dos momentos o dos episodios hoy y después el miércoles que viene, también a las 18, en el que va a estar charlando Tamara Kamensain con Sandra Contreras. Bueno, Cristian ya le dijo quiénes los organizábamos. Creo que estamos, ¿no? ¿Querés explicar la dinámica, Cris? Sí, dale. Bueno, la idea es que charlemos por acá. Vamos a leer dos textos que son relativamente breves para comenzar a charlar sobre la cuestión del final y del aislamiento, desde perspectivas que vamos a puntualizar cada una. Y la idea es que vamos a leer en principio dos textos, luego vamos a abrir espacios para preguntas, o para comentarios, para lo que quieran, a partir de los comentarios de Instagram por vivo, nosotros los vamos a ir reponiendo y vamos a ir charlando con todos, todas y todes. Hay una cuestión que ustedes saben que los vivos de Instagram duran 60 minutos, pero si se llega a cortar en los 60 minutos, no importa, volvemos a entrar inmediatamente. Así que eso para aclarar ahora desde entrada para que estemos atentos y atentas y atentes. Así que bueno, Marian, si querés comenzar. Bueno, voy a comenzar con este textito. Es breve, espero que se pueda seguir por este medio. Bueno, ya antes de la expansión pandémica de la COVID-19, había un acuerdo general en torno a que las ficciones que buscaban imaginar un futuro a partir de un cambio radical que hace mutar las condiciones existentes, parecían proliferar como nunca antes. La afirmación de Jameson de que era más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo es sin duda un leitmotiv que se repetía y se repite en diferentes acercamientos. Si bien se proliferaban, adquiere límites temporales inciertos,
lo fundamental es que a partir de esa proliferación se abría la interrogación en torno al valor de estos imaginarios. En esa multiplicación que se planteaba en muchos casos como captación, ¿la imaginación del final conservaba, si es que alguna vez la había tenido, potencia disruptiva? Sabemos que luego de la expansión del virus, lo que se multiplicaron fueron las notas que vuelven sobre estos imaginarios, particularmente sobre las narrativas distópicas. Pero lo que parece repensarse no es tanto ya esa potencia, sino la articulación presente-futuro, realización-proyección. La afirmación suele volver es que hoy, no antes, sino hoy, la realidad le pisa los talones a la ficción. Obviamente se formula de muchas maneras, pero en general recala en dos ejes. Pensar en términos de confirmación la relación entre lo que ocurre en el presente y lo que habían narrado esas novelas, o bien su contracara, plantear qué es lo que no se ha podido anticipar, y reflexionar sobre cómo eso que se plantea como realización recién hoy de las pesadillas más temibles impactará en la producción de narrativas distópicas. ¿Asomará, se preguntan muchos, un nuevo realismo? Vemos así que entre la descripción de Jameson de las distopías como novelas de futuro máximo y los enfoques más recientes sobre el tema, hay líneas que vuelven, pero a la vez temporalidades que mutan. Mi idea hoy es la siguiente: no ocuparme directamente de esto, sino volver sobre una serie de ficciones recientes, tal vez las menos esperables en este contexto, e introducir en función de ellas, porque lo requieren y a su vez lo habilitan, dos problemas: la necesidad de desligar futuro de anticipación y la de pensar en tensión los sintagmas fin del mundo y fin de un mundo. Entre el 2009 y el 2015, Carlos Ríos publica 3 novelas: Manigua, Cuadernos de Pripyat y Rebelión en la ópera. Yo creo que estas 3 novelas arman una trilogía, un proyecto de larga duración que elige pensar el final desde temporalidades y territorialidades muy, muy singulares. Manigua nos va a narrar la travesía de Apolo en busca de una vaca para sacrificar cuando nazca su hermano. No sabemos en el comienzo ni en qué tiempo ni en qué territorio estamos. Los nombres de los lugares que se citan son extraños, también lo es la geografía, que no es, como en otros casos de la narrativa argentina reciente, una pampa sin sus nombres, sino que observamos volcanes extinguidos y lagos. Aparecen formas de agrupamiento y prácticas que podrían convocar un tiempo previo, arcaico. Apolón forma parte de un clan y sus miembros aparecen realizando sacrificios. Pero, a la vez, esos sacrificios se llevan a cabo no con cuchillos, sino con botellas rotas, y las ciudadelas en las que habitan están compuestas de chozas, sí, pero hechas de cartón y de plástico. Hay, además, televisores. Ahora bien, a pesar de estos datos, la temporalidad no se identifica directamente con el presente o con un pasado inmediato, porque también se menciona la existencia de cercos sanitarios para contener enfermedades virales, cuyos efectos parecen no concordar con ninguno esperable, y lo que se discute es si los clanes van a declarar como legal el consumo de carne humana. Les leo un pedacito cortito de la novela. Se habla de despenalización del aborto o de las drogas, pero lo que todo el mundo se pregunta es cuándo los gobiernos desregularán la antropofagia. Hasta ahí la cita. ¿Qué ha sucedido para que esta mutación se vuelva necesaria? ¿Qué es lo que ha finalizado? Cuaderno de Pripyat nos narra, en vez de una ida, una vuelta. La de Malofienko a la ciudad fantasma ubicada en la zona de exclusión de Chernóbil. El final del que parte la novela es, a la inversa de lo que ocurre en Manigua, un final puntual, que convoca el tiempo cronológico e histórico. Para comenzar a construir esa referencia geográfica como territorio, el relato especifica la catástrofe, presenta el centro urbano vacío y la ciudadela que lo rodea como anillo, explicita la fecha y describe detalladamente el reactor. Pero desde el incipit, a partir de una cita de Saer, se plantea otra posibilidad, la de que un mundo nuevo, colateral al primero, pero que
pero que terminaría suplantándolo por completo, hubiese comenzado a proliferar. En un momento, la novela nos advierte: las estructuras que aíslan el reactor podrían derrumbarse y liberar polvo radiactivo en proporciones incontrolables. Y es justamente lo incontrolable de las proporciones lo que se convierte en la clave descriptiva de ese universo colateral en el que se constituye Pripyat. Los efectos del desastre son inconmensurables, no solo por la posibilidad de expansión que se comprueba en la forma en que circula por Europa la madera extraída de esa tierra contaminada, sino también porque aquello que ha empezado a proliferar puede no tener un correlato en las formas de vida previa o actuales. Hay mutaciones que, jugando con la alta difusión mediática del fenómeno y el nicho de mercado en que se ha convertido, no parecen constreñirse al efecto de la radiación. Y es justamente la mutación lo que nos conecta con Rebelión en la ópera. En este caso se nos cuenta la historia de un profesor de música que llega a la cárcel de Santo Amaro de Mayumela e intenta montar allí con los reclusos una ópera. La imagen de tapa juega con las temporalidades. Se las voy a mostrar. ¿Ahí? Perfecto. Los límites de lo humano y las posibilidades territoriales. Entre el cyborg y un simple luchador de catch que podría confirmar su origen mexicano en función de la variante del español a la que parece acercarse el relato. Leída en el marco de la trilogía, los sentidos y temporalidades comienzan a variar. Hay datos que podrían remitir a un pasado decimonónico, pero los reclusos esperan un televisor y juegan a rodar como Pokémones. Así, las menciones ligadas al pasado se transforman. Son o bien restos arcaicos o bien prácticas que tienen lugar en un futuro conjetural que, luego de un final que desconocemos, habilita lugares de reclusión tan ignominiosos como el que nos presenta Ríos. Porque solo un salto radical podría en ciertos momentos explicar las mutaciones del humano que pone en escena la novela, mutaciones que se sostienen entre ser metáfora de la degradación carcelaria actual y efectivizaciones cuyas causas se nos escapan. Como puede observarse entonces, las novelas juegan con la extrapolación, pero en ningún momento piensan esos futuros como mera proyección. Apuestan a sostener y a la vez a desarmar la linealidad que supone todo final. Si para Jameson las novelas de futuro máximo articulaban su crítica a la sociedad presente mediante la exasperación de un rasgo que mostraba las consecuencias de lo que ocurriría si todo seguía igual, estas novelas ponen en juego otros modos de articulación del futuro que nos invitan a pensar desde otros lados las potencias de estos imaginarios. Y si hay algo que esta serie exaspera de manera singular, es la tensión entre el fin del mundo y el fin de un mundo. Un problema central en las narraciones para después del final. Ya en los años 60, cuando Frank Kermode se ocupaba de las narrativas apocalípticas, destacaba su capacidad de reprogramación sin perder efectividad. Y esbozaba, a partir de ahí, la tensión entre inmanencia e inminencia del final. Podemos reconocer la sucesión de las crisis como inmanente a nuestro tiempo histórico, sin por eso dejar de pensar la inminencia del final que nos afecta. Más cerca, en 1994, Jacques Derrida desarrollará cómo todo final se sostiene entre un fin próximo y un fin ya realizado. Y aún más acá, Georges Duberman mostrará algo que para mí es fundamental. Cómo, si pensamos en el final, consumación radical no debe equivaler necesariamente a consumación absoluta, lo que lleva a diferenciar efectuación de eficacia. Decir entonces que un acontecimiento no se constituye como el final del mundo porque no ha habido consumación absoluta, porque sigue sosteniéndose un después, si bien es un modo de protección eficaz contra ciertas lógicas de poder que vehiculan estos imaginarios, la nostalgia inmovilizante, la euforia reflexiva o un entusiasmo algo macabro, también obtura la posibilidad de ver desde esa radicalidad.
El problema del final y del final del mundo es sin duda complejo y tiene una larguísima tradición en la filosofía occidental. En un libro súper reciente, Débora Danofsky y Eduardo Viveiro Castro parten justamente de las paradojas a las que nos enfrenta pensar el final. Un problema que la razón no puede resolver, pero tampoco puede dejar de plantearse. Lo interesante son las preguntas que surgen a partir de esa posibilidad, de aceptar la tensión que supone el después en una fórmula como imaginarios para después del final. ¿El fin del mundo para quién? ¿De qué mundo? ¿Para quién este mundo que termina es mundo? ¿Qué fin? ¿Qué lo define? ¿Quién lo define? Arriesgarse al fin del mundo sin dejar de saber que es el fin de un mundo. Bueno, hasta ahí lo que había preparado. Bueno, gracias. Va a seguir ahora Cris, si nos sostienen un poquito más la atención a la lectura y después ya charlamos. Gracias, Marian. Bueno, yo voy a leer un textito que es bastante corto también, y que se titula Episodio de Islas. Es parte de un proyecto un poco mayor, que después si quieren hablamos, y que dice así: aislarse es terminar encerrado por y en una isla. No dejo de pensar en Robinson Crusoe, el personaje de Daniel Defoe, que sale en 1651 desde un puerto de Londres para terminar arrastrado por la catástrofe a una isla casi desierta. Termina allí, aislado. La isla intenta hacer lo suyo, dejarlo en la nada, pero no. Él, una maquinita perfecta del capitalismo de la revolución industrial, se convierte en el Superman del progreso. Organiza cultivos, ganados, sistemas industriales, se cura de enfermedades, resiste a la naturaleza y reproduce en la isla todo el sistema de explotación del capitalismo. Cuenta el tiempo, lo divide en actividades, lo llena, lo hace transcurrible y dialoga mucho con Dios y lee la Biblia. Es el sujeto más dócil y sujeto al sistema de explotación laboral de su tiempo, al que no deja de hacer y de organizar. No se le resiste a él, sino que lo ayuda a reproducirse. Hasta tenemos la impresión en un momento de que Robinson no está más aislado, está haciendo en una isla lo mismo que hacía antes de la catástrofe, ser un títere del poder económico igual que cualquier hombre de negocios en las calles de las ciudades, campos y pueblos del mundo. Les acompaña a la distancia, están conectados, excesivamente conectados, en ese artificio de llenar el tiempo con actividades en plena desolación. No es el romántico que añora el pasado, ni un melancólico que salta de un estado de ánimo a otro, burbujeando como en la copa de vino, según lo define Aristóteles. No, está hiperconectado a hacer lo que se hacía antes, unido por una red a los hombres blancos, exitosos, burgueses, emprendedores y aventureros de su tiempo. Lo impresionante es que organizando el tiempo, tratando de llenarlo y controlándolo, Robinson sobrevive, el único de toda una tripulación. A pesar de su éxito en la gestión del tiempo, no deja de darme tristeza una vida así. En Lost, el aislamiento, la isla, es colectiva. Todo un avión de pasajeros termina en una isla desconocida. Al principio parece desierta, pero pronto se descubre que no. Hay una criatura extraña, una nube negra que asedia a los personajes, una especie de espíritu panóptico que los vigila, creemos al principio, hasta que sabemos que no, que es el tiempo encarnado. Algo desconcertante y desconocido. La isla se sostiene sobre una rueda lumínica temporal que encarna vaporosamente en ese espíritu y en varios más. Los personajes giran la rueda y giran ellos mismos en el tiempo como lo hacen en la isla. El aislamiento se revela, de repente, como una dilación inorgánica del tiempo. No hay antes, después, ni ahora. O no queda claro cuándo es cada momento, o mejor dicho, los personajes parecen saltar entre los tiempos, desconcertados, y tratan de reponer ahí una linealidad que los ubique en los presentes que viven. De hecho, la narración parece fragmentarse en relatos, momentos y afueras adentros de la isla hecha de tiempo aislado, y es espectadore, quien también tiene que hilar algún tiempo para comprender el relato. El aislamiento se revela así,
como una extensión donde el tiempo dura y transcurre por fuera de la organización lineal habitual. El tiempo juega con las vidas humanas a su antojo y no se deja organizar tan fácil, se resiste a una humanización lineal. Voy a mostrar ahora esa pintura, espero que se vea, ahí. Para poder seguir con esto. En 1880, Arnold Böcklin comienza a pintar varias versiones que titulará La Isla de los Muertos. En 1886 terminará la última de 5 variaciones sobre ese mismo tema. Böcklin nunca aclaró el significado del que se considera uno de los trabajos más emblemáticos del simbolismo nórdico, aunque lo nórdico puede ser puesto en entredicho. Böcklin estuvo en contacto con el ambiente parisino en su formación y también viajó a Italia, donde entró en contacto con lo mejor de la pintura renacentista. Su arte escapa al nacionalismo. La muerte, sin embargo, ya aparecía entre sus obsesiones desde hacía un tiempo. En 1872, por ejemplo, pintó un autorretrato con la muerte tocando un violín, que es este que acabo de mostrar, donde lo vemos posar con su pincel, mientras un esqueleto parece susurrarle una música extraña en los oídos. Böcklin, no obstante, mira hacia el fuera de cuadro, donde el pintor, que es él mismo, se pinta de todos modos. La mano de la muerte parece tocarle el hombro, igual que al violín, como si advirtiera su presencia allí detrás. Böcklin se mira pintarse acechado por la muerte, la misma que tendrá una isla donde Caronte, vestido de blanco, lleva en una balsa lo que parece un ataúd. Aseguran que el primer cuadro de La Isla de los Muertos fue solicitado por María Berna, puesto que su esposo, el doctor George Berna, había muerto hacía poco y ella quería algo que la hiciera soñar. Es decir, es un cuadro por encargo, y sin embargo, su trasfondo onírico tendrá 5 versiones diferentes que descansan en New York, Berlín, Basilea, Rotterdam y Leipzig. El encargo no se quedó en eso, habilitó la proliferación del arte, de la obsesión del artista. Ese sueño de la muerte por encargo que hace Isla será determinante para que el surrealismo vuelva a la pintura más de 20 años después. La Isla de los Muertos escapa a su aislamiento y se abre de repente al archipiélago de un mundo y del tiempo, donde ella reaparece desde entonces, primero en las iteraciones de Böcklin, luego en las proyecciones que en todas las disciplinas replicarán las Islas de los Muertos en geografías y tiempos diversos. La Isla de los Muertos se repite y replica en un archipiélago temporal que la proyecta a una futuridad donde seguirá siendo, aunque nunca de manera igual, sino en constante variación. El 21 de junio de 1652, Robinson Crusoe enfermo y queda casi muerto de impresión al verme doliente y desamparado, dice, por los, agrega, accesos de frío seguido de calor y ligeros sudores. Aislado se enferma y toca allí la fragilidad. Lo paradojal es que el pobrecito de Robinson no imagina morir por la enfermedad, sino porque se ve doliente y desamparado. Va y viene entre las mejorías y las recaídas que califica de violentas, no puede comer ni beber y no aguanta la sed, reza sin parar, como un buen protestante del siglo XVIII, aunque esté en el XVII. El aislamiento se revela también como un tiempo de la enfermedad, pero también del deseo, porque entonces tiene una terrible pesadilla, según la califica él, dice. Vi que de una nube negra salía un hombre envuelto en un torbellino de fuego, y que bajaba a la tierra. Era tal su resplandor que casi no podían resistirlo mis ojos. No encuentro palabras para expresar lo terrible de su catadura. ¿Qué sería esa catadura? ¿Cómo se cata a un hombre esplendente como la Beatriz de Dante o la Laura de Petrarca? En el neoplatonismo del Renacimiento, 4 siglos antes de Defoe, 3 antes que Robinson, se presuponía que Dios resplandecía con su belleza en todos los seres y que el amor consistía, fisiológicamente hablando, en la captación de esa luz divina que ingresaba por los ojos y generaba un fantasma ardiente en el interior del alma. El homoerotismo de la pesadilla de Robinson recupera ese anacronismo neoplatónico y cristiano en la composición de la imagen. Quizá por eso califique de terrible y pesadilla un sueño tan agradable,
Sin embargo, ese sueño homoerótico lo convierte de repente en un personaje un poco más simpático. Lástima que después, cuando se encuentre con Viernes tirado a sus pies, le enseñe la palabra amo para establecer una relación solo basada en la obediencia y la explotación. En lugar de amarse los unos a los otros, como enseña el cristianismo al que Robinson adhiere, lo convierte en su sirviente, reproduciendo las jerarquías celestes de la divinidad y del capitalismo. La apertura en el tiempo de la oportunidad anunciada y perdida para catar a un hombre divino y resplandeciente como en el sueño, en una isla desierta, no la tiene cualquiera. Robinson sí, pero de tan ocupado por llenar el tiempo con su antigua vida de hombre de negocios, se pierde la posibilidad de volver real el sueño. Pero eso sí, triunfa. En Lost hay un aire a purgatorio, a veces a infierno. Por momentos se parece a una isla de los muertos, donde las almas van a cumplir una condena o una redención. Pero la condición de los Lasles aislados, aisladas, está más allá de la metafísica de la última temporada, en donde los muertos reciben a Jack en la iglesia, luego de que éste viera pasar un avión que sale de la isla temporal. Lo que vemos y lo que nos mira se abisman en ese final. De alguna manera la isla convoca la invención de Morel, de Adolfo Bioy Casares, donde todos, todas, todes, les habitantes, no parecen ser sino imágenes grabadas para el recuerdo iterativo de alguien. También hay imágenes que llegan al futuro y alteran el tiempo en Lost, la de un grupo de ellos mismos que se toman una foto en la misión expedicionaria de los otros antes de que la aldea científica decidiera quedarse cuando el plan inicial fuera desmantelado por lo que se vivía en la isla. La foto del pasado perturba el presente de los personajes que parecen habitar los dos tiempos, y al revés, la presencia de los personajes en el pasado altera y al mismo tiempo funda el tiempo de su propio aislamiento. El aislamiento parece superponer temporalidades, hace vivir otros tiempos en el presente, con el presente. La versión de la Isla de los Muertos, que me atrae con un poder fascinante, es la que actualmente se encuentra en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Es la primera de las versiones que Böcklin pinta. Hay un color cálido, naranja infernal, que tiñe las rocas casi sin pulir al natural, aunque entre ellas sobresalgan unas paredes marmóreas. Esto la diferencia de las versiones posteriores, donde el mármol clásico se impondrá hasta acercar y copar la naturaleza con su artificio. En una de esas versiones hay un tapial blanco y liso en la entrada, en otra es uno de rocas apiladas unas encima de las otras. La entrada en esas versiones posteriores está cerrada y la isla se parece más a un cementerio que, sin embargo, en la primera versión está aludido, perfumado por la proliferación de la naturaleza, flores, matas, rocas y hasta una especie de perro que no sabemos si es una estatua, un ser vivo o el mastín del infierno. En la primera versión hay vida plena, sobre todo en esa triangulación de cipreses elevadísimos al cielo como cúpulas que aparecen en el centro de la isla. Esos cipreses se mantienen incólumes de versión en versión, más o menos iguales, con leves modificaciones imponen al espacio, a la isla, al muerto que llega en la barca de Caronte, a las montañas rocosas, a toda visión. El enigma, de todos modos, tiene la forma de un claro en el bosque. El modelo y la disposición de estos cipreses están tomados del cementerio inglés de Florencia, cerca de donde Böcklin tenía su estudio y donde enterró a su pequeña hija, María, que muere a los pocos años de haber nacido. Entre los cipreses de la Isla de los Muertos, Böcklin no pinta solamente una posibilidad de soñar por encargo. Ahí está María y el duelo que su padre viene a hacer, inventándole un mundo donde ella pueda seguir viviendo como un fantasma que no se ve, pero que él hace habitar entre los cipreses de la pintura para el futuro, para siempre. Y esta es la imagen de los cipreses del cementerio, que es casi igual a la del cuadro de las Islas de los Muertos. Bueno, eso es más o menos lo que pensamos para abrir la charla y la discusión. Ahora, si quieren ir haciendo preguntas, las vamos leyendo. Ahora que cuando nos leímos hace un ratito con Cris y habíamos escrito por separados, obviamente, sin comentarnos. Y a mí lo que más me llamó la atención o lo que me impresionó es cómo justamente a partir de dos
no sé, de dos episodios o de dos figuraciones que parecen convocar la linealidad temporal, digo, en la isla con Robinson, eso es muy claro, ¿no? Al traspasar el capitalismo a la isla, no a trasplantarlo. Y lo mismo con el final, ¿no? Todo final supone una organización lineal del tiempo, ¿no? Hay un comienzo, un final, entre eso suceden los episodios, uno tras otro, justamente a partir de esas dos figuras que suponen una linealidad temporal, a la vez detrás hay otras formas de hacer proliferar las temporalidades, ¿no? Creo que en Lost eso se ve bárbaro en todo lo que vos expusiste. Sí, a mí, en realidad, más que a mí lo que se me presentaba con estas islas es, bueno, justamente cómo se presentan las temporalidades en esas islas y en personajes en aislamiento, ¿no? Eso era lo que me interesaba. Cómo se daban distintos regímenes de temporalidad en esos personajes que pasaban por situaciones de aislamiento, que estaban encerrados por una isla de una u otra manera, o al menos asediados por imágenes de una isla, ¿no? Y entonces ahí a mí lo que se me presentaba eran como diferentes formas de presentación del tiempo en esas islas, ¿no? Lo que me aparecía por un lado era el tiempo hiper gestionado y controlado y lleno de actividades de Robinson, que era como algo muy evidente en el relato, ¿no? Y que planteaba esa conexión tan profunda con el capitalismo y que le impedía, incluso en pleno aislamiento, desconectarse de ese capitalismo previo, ¿no? Sino que lo reproducía en la isla, gestionaba el tiempo. De hecho, hay como Robinson plantea formas en la isla de medir ese tiempo, ¿no? Digamos. Entonces digo, hay como una hipergestión del tiempo y una necesidad de llenar el tiempo con trabajo como una forma de supervivencia. Y logra sobrevivir, digamos. No quiero ser moral con esto, a pesar de que digo, una vida así me da un poco de tristeza, pero logra sobrevivir Robinson, ¿no? Digamos, esa tensión es como clara, ¿no? Eso por un lado, y evidentemente ahí sí hay como una articulación que tiende a la linealidad, ¿no? Por otro lado, lo que me pasa con los personajes de Lost, que están en esa situación de aislamiento, es que el tiempo aparece como desarticulado. La linealidad está como desorganizada, rota, pero todos tienden o tratan o buscan de determinar una linealidad o cuál es ese presente. Pero los momentos, el antes, el después y el presente aparecen como mezclados. Incluso, esto lo pensaba para los espectadores de esa serie, ¿no? Que tenían que ir como recomponiendo las temporalidades en esas yuxtaposiciones que iban variando de temporada en temporada, además, digamos, que no se mantenían iguales en las temporadas, por otro lado, ¿no? Digo, una cosa era la temporalidad con el inicio de los otros en la isla, otra cosa era la temporalidad del principio entre el antes del viaje y el después del viaje y de la catástrofe, y hacia el final es la temporalidad metafísica de Jack con la necesidad de salir de la isla, ¿no? Digo, estaban como todas esas temporalidades en tensión todo el tiempo que se trasladan, sí, la película Náufrago, sí, que se trasladan, digamos, a esa situación de aislamiento. Entonces ahí aparece como esa cosa de la desarticulación del tiempo. Y por otro, lo que me parece con Böcklin, que aparece como con insistencia ahí, es como la repetición, ¿no? Que primero es una repetición de un cuadro por encargo, genera una futuridad, porque esa línea que va de Böcklin hasta Alien Covenant de 2018, digamos, hasta la película Aliens. En la película Aliens aparece una necrópolis que tiene la misma forma de la Isla de los Muertos con los cipreses, ¿no? Y cómo esos cipreses se va cifrando algo del orden que excede el arte y que está articulando arte con vida al mismo tiempo, como si se generara
en esa repetición variada, porque no es lo mismo lo que se repite, como no es lo mismo en ese trabajo que hace Böcklin, se generara, ¿no?, una proyección, una expansión hacia el futuro, digamos, como formas de hacer isla, de aislarse, distintas, la de la hipergestión, la de la aparente desorganización y esta de la expansión futura. Algo se expande hacia el futuro en esa situación de isla y de aislamiento, ¿no? Bueno, eso en relación más o menos con lo que con lo que puedo pensar ahora en función de eso. A mí también me parecía interesante en tu caso, cómo esa linealidad la haces jugar, eh, cómo en esa linealidad hace jugar la idea de fin del mundo con fin del capitalismo por un lado, y fin del mundo con fin de un mundo, ¿no? Digamos, cómo ese final de alguna manera parecería tener una potencia disruptiva que está atada a la tensión entre fin del mundo y fin de un mundo. Es decir, estas ficciones marcarían el final de un mundo singular, pero al mismo tiempo aluden al final del mundo en general, o eso es lo que creí entender. Entonces la pregunta es, ¿qué mundos qué mundos parecen terminar en esas ficciones que vos estás trabajando, si tenés, digamos, como una hipótesis ya? Eh, y al mismo tiempo también uno podría preguntarse qué mundos parecen empezar, ¿no?, en esas ficciones, digamos, porque hay un después, que es la otra cuestión que me resulta interesante. A ver, ¿por dónde agarro? Sí, lo de pensar eso de la tensión del fin del mundo y del fin de un mundo es algo que vengo trabajando. Ahí aviso que de una preguntita si la querés tomar, porque preguntan si los es un fin de un mundo. A mí me encantaría trabajarla como fin del mundo, porque es como, me permite, como que esa idea me permite ir reuniendo diferentes ficciones y diferentes productos artísticos, al no trabajarlos estrictamente como distopías o estrictamente como novelas posapocalípticas, me permite ir variando y moviéndome. Me parece que esa tensión entre fin del mundo y fin de un mundo, más allá de lo que argumentalmente plantean las novelas, creo que es como una decisión como metodológica, ¿no? Como una decisión de lectura, de a dónde entrar, para dónde entrarle a esos textos. Bueno, sosteniendo esta tensión, ¿no? Tratar de pensar, y lo hago también con los discursos sobre el presente, ¿no? Tratar de crearles, cuando me hablan de un final, ¿no? Primero les creo, y después me distancio, ¿no? Primero les creo, y veo qué posibilidades se abren si yo leo desde la radicalidad, ¿no?, de ese final. Lo que me permite no ver tanto lo previo, sino las singularidades de esos mundos que se abren. Pero obviamente siempre hay un mundo previo, que vuelven esas ficciones. En general, bueno, todos sabemos que este tipo de ficciones como que tienden a borronear ese mundo previo, ¿no? O al menos a mí las que más me interesan lo borronean, se vuelve elíptico, ¿no? Entonces vuelve a través de diferentes formas, ¿no? Vuelve a través de desechos materiales de esas civilizaciones previas que conectan al lector con esas civilizaciones previas, y entonces ahí sí permiten la lectura proyectiva de Jameson, que me parece que es re interesante. Digo, no es que estoy diciendo, bueno, no hay que leer así, digo, hay que leer así y hay que leer de esta manera también, ¿no? Como es como una forma de acercarme a esas ficciones. Entonces uno puede ver esos desechos, ver cuándo funcionan realmente como restos, y cuando digo como restos quiero decir cuando la referencia no es inmediata, no es lineal. No sé, bueno, pienso por ejemplo, voy al ejemplo concreto, en Manigua, de Carlos Ríos, justamente todos esos plásticos, esos cartones, desde los que están hechos estas ciudadelas, que no nos enteramos hasta el final de la novela casi que podrían estar ubicadas en África, ¿no? Son desechos del mundo previo, obviamente son restos porque nos conectan de alguna manera, y al saber que el escritor es argentino, con la idea de la Villa Miseria, ¿no?, estos agrupamientos asentados,
y al mismo tiempo abren otra cosa, son otras formas de habitabilidad que no se relacionan directamente con eso. De hecho, en las novelas, las ciudades en las novelas aparecen y desaparecen, ¿no? Entonces, como sostener todos esos puntos de lectura me parece súper interesante. Lo mismo pasa en Cuadernos de Pripyat, ¿no? Que está compuesta por lo que tienen de lindo las novelitas de Ríos. Digo novelitas porque son súper cortitas, son novelas de 100 páginas, más o menos, es que también trabajan sobre eso desde, uno diría, siendo un poco, salteándose todo el postestructuralismo, desde la forma también, ¿no? Porque son novelas construidas con fragmentos, con los fragmentos de lo que queda, ¿no? Pero que al mismo tiempo no desdeñan la linealidad. Entonces se van construyendo también con los desechos. Y bueno, Cuaderno de Pripyat está construida sobre diferentes como anillos se van haciendo, como si fuera la ciudadela, ¿no? La ciudad que va rodeando al redactor, ¿no? Y cada uno de ellos, en uno de esos anillos se retoma justamente los testimonios. Y entonces Pripyat empieza a funcionar como cifra, ¿no? Como cifra de la degradación de Occidente, de alguna manera, pero también eso se rompe en ciertos momentos de la novela. No sé si me estoy explicando, pero se rompe porque parece esa degradación o esas mutaciones de lo humano ya no parecen poder entenderse en esa lógica, ¿no? De lo previo, sino que parecen requerir otras lógicas que supondrían que habrían supuesto un final radical de la manera en que pensamos el mundo. Entonces me parece que esa es la tensión interesante, no leerlas como mera cifra o como mera proyección, ya sea, funciona la cifra, funciona en todas estas novelas de maneras muy diferentes, ¿no? No leerlas como mera cifra, como mera proyección, sino estar abiertos a lo que se abre y que solo puede comprenderse si algo se terminó radicalmente, si hay un fin del mundo radical, ¿no? Donde ya no podés entablar esas relaciones, donde esas relaciones se te caen, donde ni siquiera te alcanza lo que vos podés decir, ¿no? O lo que uno puede escribir, o lo que una puede escribir para dar cuenta de eso que como que uno puede rozar, ¿no? Que queda ahí, que lo podés rozar, lo podés tratar de rozar mediante el lenguaje, mediante cómo lo escribís, pero que te conecta con algo que ya no es legible desde la lógica de la proyección. Perfecto, se entiende. Después me quedo con la idea de lo radical, que después te voy a preguntar, primero voy a responder ahí a Sandra, que Dale. dice, en Lost también hace muchas cosas todo el tiempo, Jack sobre todo, pero no son Robinson, ¿no? ¿O sí? ¿Es un final del mundo para ellos también? Bueno, empiezo por la idea de la Robinsoniana. Me parece que no hay Robinsoniana en la isla de Lost. Al menos no me resulta para nada claro, que me parece que es todo lo contrario, que hay como que se permiten el tiempo del amor, se permiten el tiempo del sexo, que es otro tiempo, que es el tiempo en todo caso de la supervivencia. Incluso cuando tienen que entablar una relación con los otros, si bien suponen que hay cierto peligro, intentan de alguna manera establecer un vínculo de relación que no reproduzca el vínculo de dominación, aunque después termina desbaratándose toda esa lógica y empieza la guerra entre grupos de la isla, y bueno, y empieza todo, bueno, guerra, no es una guerra en sentido preciso. Pero digo, es como otra cosa, hay una lógica de lo vital en Lost, que no es la misma lógica de reproducción de la gestión capitalista del tiempo. Al menos no en todos los aspectos, me parece, que se permiten, que es otra lógica. La lógica, me parece, de lo vital, de lo que va sucediendo y de cómo esos personajes tienen que hacer con eso para sobrevivir y para vivir. Me parece que es que no hay, en ese sentido me parece que no hay una robinsoniada tan clara, o al menos no me resulta ahora tan clara, pero lo tendría que pensar quizás un montón. Y en cierta forma estaba pensando en esto de si hay un fin del mundo, Sandra, que podría pensarse un fin del mundo, ¿no? Digo, desde la perspectiva de la última temporada, desde la perspectiva de Jack, ¿no? El fin
del mundo donde habitan esos personajes, donde viven esos personajes, que es casi equivalente, digamos, al fin del mundo en tanto muerte, al fin de un mundo sería, ¿no? El fin de un mundo de esos personajes, ¿no? Y entonces ahí podríamos decir que en la muerte, que es el fin de un mundo de unos personajes, se cifra esto que Mariana está diciendo, que es el fin del mundo también, ¿no? Se está anticipando casi alusivamente en esas muertes del fin de un mundo de unos personajes, ese otro fin del mundo en un sentido más, más absoluto. Y acá conecto con lo que Mariana venía planteando antes, ¿no? Y la Digamos, porque serie hacer la... juega con ese tiempo inminente todo el tiempo, ¿no? Porque Sí, juega con ese tiempo inminente todo el tiempo. Porque con toda esta cosa de la parte científica, ¿no? Que no se sabe para qué, no la tengo ahora, pero toda esa parte científica que juega, no se sabe cuál es. Hay momentos en que la cosa de lo que se está experimentando en la isla puede afectar el fin del mundo, puede afectar el mundo en general, más allá de la isla, ¿no? Hay momentos en que de la serie juega con eso, ¿no? Por eso la idea del fin ya realizado, pero al mismo tiempo un fin siempre inminente. Sí, y aparte el fin de la isla, ¿no? La isla que aparece y desaparece por Claro. otro lado, y, digamos, está todo eso, me parece que está todo el tiempo en tensión, que puede ser un fin, un fin, digo, hay un fin, evidentemente hay algo del orden del fin en Lost en ese sentido. Y pensaba en esa dirección, en la tensión que vos estableces entre fin radical y fin absoluto, ¿no? Como que ahí deslindás como Aguantá que esas dos quedaron un lógicas. montón de comentarios abajo, Ah, que ahora que moví, perdón. Yo no había visto los Luz, comentarios abajo. no, porque se nos clavó en ese y quedó, Luz Ah, acá plantea están. que el fin de Europa de Sprecherbull, el fin importa por lo que se hace antes del final. En todas esas ficciones hay ese tiempo que suspende, posterga el fin. Sí, incluso tengo acá pegado alguno de los volantes de lo de Sprecherbull, porque justamente él trabaja con esa idea todo el tiempo, ¿no? De fin del mundo y fin de un mundo, de la radicalidad, y al mismo tiempo reconocer esta lógica que, ay, me gustaría tenerlo a mano, porque justo comencé una vez un trabajo con una cita de justamente de cómo Sprecherbull presenta sus finales, ¿no? Eh, ¿La isla es un tiempo salvado antes del fin? Pregunta Luz. Pregunta Luz. No sé, porque la isla en Lost, la isla no se salva a veces del fin. Hay un momento en que la isla desaparece, hay como un final de la isla, pero hay un ciclo. Hay un ciclo de desaparición y de volver, digamos, como que el tiempo ahí es cíclico, entonces el final queda como medio desdibujado en esa isla. No sé si en todas las islas se salva el fin, eso lo tendría que pensar, tengo otras islas en mente. Bueno, la invención de Morel, la del Limonero Real, digamos, hay otras islas, ahora me concentré como en estas, esas me faltan todavía escribir un poco más, eh, pero habría que pensar si se salvan del fin, o que salvan del salvado antes del fin. Es En un la tiempo fuente de Aira, salvado, por dice Luz. No es ejemplo, que, sí, pero sí es un es un poco tiempo eso que salvado antes del fin. veníamos diciendo, ¿no? Como que también es un tiempo, está la inminencia, ¿no? De ese final Es un tiempo apocalíptico que salvado parece antes que del va, fin. Puede ser, yo habría que firmaría ahí, pensarlo. ¿eh? No estoy tan seguro. Por ejemplo, en la fuente de Aira, donde aparece la isla y todo lo demás, ahí estoy como casi seguro de que esto funciona así, por ejemplo. Un tiempo salvado antes del fin. En Lost no estoy tan seguro, porque me parece que está esa cuestión cíclica de un fin que termina, pero da inicio a otra cosa, la isla aparece y desaparece, llegan unos personajes, se van otros, entonces eso también supone como un fin de una cierta lógica en esa isla, digamos. Habría que pensarlo un poco más, no lo tengo tan claro ahora. Hay temporalidades superpuestas, ¿no? Una temporalidad no Sí, anula la otra. Digo, puede pensarse que hay un tiempo salvado antes del fin y que después también se pone en juego el tiempo cíclico, ¿no? sí, sí, No te sí. convence. Y no, digo, hay distintos finales, no hay un solo fin, digo, en esa isla, Está. me parece esto, ¿no?
como que una cosa es el final de los otros que suponen con la expedición científica, otra cosa es cuando llegan los del avión, otra cosa es cuando se va el avión de la isla, digamos, hay como suponen distintos finales, ¿no? Y que son distintos, me parece, al mismo tiempo, ¿no? Y hay como un ciclo ahí, como algo del orden de lo cíclico. Bien, Leo eso el pensaba. comentario de Nati, así seguimos, de Nati Dale. Biancotto. Dice, en Lost hay una referencia explícita a la invención de Morel. Sí, uno de los personajes lee el libro, ¿no? Que es una Sí, especie de fin de un mundo que está dado por un detenimiento del tiempo. ¿Será que es la temporalidad lo que define los mundos? bueno, Sí, ¿no? varias cosas ahí. Sí, es en el Sí, sí. capítulo 4 de la cuarta temporada que aparece la invención de Morel mientras la está leyendo Sawyer, creo que se llama el personaje. Ayer. Eh, y hay un detenimiento del tiempo en la invención de Morel, me parece que está dada ese detenimiento del tiempo por la transformación en imágenes, ¿no? De quienes pasan por esa invención de Morel en esa isla, ¿no? Entonces los personajes tienen como la consistencia de una imagen fantasmagórica que repite algo, ¿no? Del orden de lo vivido. Entonces el detenimiento ahí del tiempo está dado por esa repetición, pero esa repetición en algún momento con el personaje, con el narrador sobre todo, genera una especie de disrupción, ¿no? En el personaje ya no sabemos si es una imagen más, si es un personaje que quedó atrapado efectivamente por la máquina, qué pasó, digamos, en ese final que propone la temporalidad de la isla de la invención de Morel, ¿no? Eh, y algo del orden de la temporalidad como definiendo los mundos, yo te diría que prácticamente, sí, lo pienso en términos hasta de la física cuántica hoy, ¿no? Exacto, iba a Digamos, en decir donde eso. tiempo, espacio, materia y energía no están separados, sino que están unidos y es como imposible pensar una cosa separada de la otra, ¿no? El mundo y la temporalidad van como de la mano, digamos, la temporalidad genera mundos y el mundo genera al mismo tiempo sus temporalidades, son cosas como que se retroalimentan ahí, ¿no? Eso pensaba, pero bueno, no sé, Mariam, vos si querés No, me pensar eso de parece la que, temporalidad. no, seguimos, pues nos quedamos medio atrás con los comentarios, como Dale. se nos colgó. Leo el de Ale, aparte me parece que ya respondiste perfecto. Leo el de Ale la era. En relación con la crisis del presente que estamos atravesando y que está acechada por el fin. Sí, ¿no? Los dos estábamos hablando de cosas del presente indirectamente, ¿no? Sí. Como buscándole la punta para hablar desde otros lados. Pregunta Ale, ¿no habría dos finales sucesivos, primero del mundo y después de mundo? En la narrativa ficcional, ¿no corre esa distinción por carriles separados? La narrativa distópica no se ocupa siempre del fin del mundo. Eh, Creo que la narrativa distópica, respondo yo, ¿te parece? Sí, 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 Creo que porque estamos, es más eh, fin del mundo. es más fin del mundo. Me la quedo yo a la pregunta. Eh, Pienso, a ver, en la narrativa distópica, sí, tendría que ver bien qué estás pensando como diferencia de fin del mundo y fin de mundo, ¿no? En la narrativa distópica, que es como más lineal, que digo, yo la disfruto igual, disfruto todo lo que sea final. Puede ser que se ocupe de el fin del mundo, ¿no? Pero después pienso, por ejemplo, en Los Invertebrables de Oliverio Coelho, ¿no? Donde se narra justamente a tres personajes aislados aislados en un departamento, que no pueden salir de ahí y que no sabemos por qué no pueden salir de ahí, que la novela no presenta en ningún momento por qué no pueden salir de ahí, solo lo hace a partir de referencias muy, muy puntuales, muy elípticas, que el lector debería reponer. Ahí hay un fin de mundo
¿no? Del mundo de esos personajes, donde esos personajes ya no tienen mundo, hasta que uno de ellos no se transforma en animal y puede salir solo transformado en animal. Los humanos ahí, o esos protohumanos, o esos casi humanos, no tienen ya mundo, o al menos no tienen mundo fuera de ese departamento, encuadrado después en la trilogía, en el proyecto, en un fin del mundo. Y ahí sí se superponen las dos posibilidades, ¿no? Me parece que como que que uno podría decir, en general hay un fin del mundo radical, pero después hay en narrativas concretas, en novelas concretas, otras maneras de articulación de esos finales, me parece. Bien. Seguimos con los comentarios, así avanzamos, me parece que bastante bien. Sí. ¿O te estás diciendo algo sobre esto que acabas de decir? A ver. Creo que no, pero No. pensaba en esto del capitalismo que ¿Cómo? plantea Ale, ahí me parece que dice, para el capitalismo, como ocurre en Robinson, aclaro que se puede cortar en algún momento, pero volvemos a reiniciar, ¿eh? Estamos llegando a la horita y se puede cortar, pero ya reiniciamos inmediatamente. Para el capitalismo, como ocurre en Robinson, dice, es que es un modelo real más fuerte que el de las distopías narrativas, el final es siempre la reiniciación del comienzo capitalista. El tiempo es progresivo, pero siempre igual a sí mismo. Sí, un poco esa era como la idea que me interesaba jugar con la que me interesaba jugar cuando a Robinson se le presenta ese sueño, ¿no? Digamos, no puede salir de esa lógica que es progresiva, que es la del capitalismo, y que es siempre igual a sí misma, y que reproduce lo mismo en la isla, y que le impide a ese sujeto gestionar el tiempo de otra manera, porque podría haber gestionado el tiempo para tener una relación afectiva, no digo que homoerótica, pero por lo menos más afectiva con Viernes, y no ocurrió, ¿no? Como si no pudiera salir de esa lógica progresiva pero reiterativa del capitalismo. Eso es así, Ale, está buenísima el comentario. Y tomo el de Diego, así lo leo antes de que se termine, y él dice, pensando en esta relación entre fin del mundo y fin de un mundo, y los desechos que vuelven en las condiciones que pueden, de esos mundos posibles que debieron ser aniquilados, para que el mundo que ahora está en inminencia de fin se hubiera consolidado. Sí, buenísimo. Buenísimo cómo se cruzan ahí en torno a los desechos todas las temporalidades, ¿no? La de los mundos pasados sobre lo que se construyen estos futuros. Claro, y como que esa lógica pone, al mostrar los desechos de los mundos previos, queda en inminencia, tal cual, esa es la palabra, en inminencia. Decía que claro, que es buenísimo lo que marcaba Diego de los desechos, porque justamente cuando uno ve en esos mundos futuros, cómo funcionan esos desechos, sobre la destrucción de qué se construyen, y cuando esos desechos no funcionan solamente de manera nostálgica, ¿no? En las novelas, cuando no es solo nostalgia de lo previo o mera referencia a lo previo para enganchar al lector, realmente dejan en primer plano la violencia que supone la radicalidad de cualquier final, ¿no? Y eso me parece interesantísimo, porque justamente cuando yo planteaba qué valores, cómo pensamos el valor de estas ficciones, porque tampoco me interesa la cosa de simplemente el valor de estas narrativas porque, no sé, extrañan la percepción, por ejemplo. Digo, cuando uno piensa en la narrativa distópica, tenía una clara función de crítica, ¿no?
Y bueno, hay que pensar en estas narrativas donde esa función de crítica se desmembra, cuáles las maneras de irrupción que siguen teniendo, ¿no? Bien. Es lo que nunca me parece que resuelvo, al menos yo, en cada caso y en función de cada intervención artística particular, ¿no? Sí, y es un modo de leer al mismo tiempo, y ¿no? Que eso me parece importante, que es lo que construís, un modo de leer ese tipo de tensiones, para decirlo de alguna manera, ¿no? Y esos Es que es desechos. eso, es como posicionarse, digo, ¿qué hacer con esos finales? Si dejarlos en stand-by, porque bueno, todos sabemos que, digo, después del final, justamente en After the End, James Berger lo que dice es justamente cómo la lógica del superviviente se vuelve perversa, porque al final terminamos siendo todos sobrevivientes y no podemos, digo, si el final ya pasó, somos todos sobrevivientes y esa sobrevivencia se vuelve una normalidad, ¿no? Una nueva normalidad. Y eso en ciertos momentos genera placer, habla él. Entonces la perversión de la lógica del sobreviviente, ¿no? Digo, obviamente uno tiene que tener cuidado, ¿no? Ahí está lleno de ejemplos en la historia de para qué fueron utilizados los finales apocalípticos, ¿no? ¿Qué justifica, digo, qué maneras de imponer el orden justifica pensar que estamos atravesando un final radical? No estoy diciendo que eso no haya que tenerlo en cuenta. Digo, sí, hay que tener esto en cuenta, pero también esa radicalidad de eso se ve muy claro en Didi Uberman, ¿no? En Supervivencia de las Luciérnagas, cuando él critica el final apocalíptico del fascismo, pero al mismo tiempo hay un montón de cosas que a él le sirven de ese final radical para repensar los modos de supervivencia, que no son solo los de las pequeñas luces de las luciérnagas, ¿no? Sí, sí, me gusta que traigas a la supervivencia de las luciernas, está bueno. ¿Cómo lo conectaste ahí? Me gustó mucho. Lo que planteaba Ale en un comentario de la sesión anterior era que había una temporalidad melancólica en Böcklin, ¿no? Digamos, como que se abría un futuro un tanto melancólico. Y sí, digamos, eh, eh, ronda lo melancólico en tanto esa forma, bueno, digamos, hay varias, ya sabemos, una enorme tradición sobre la melancolía, no me voy a detener acá, pero sí la melancolía supone siempre una especie de desarticulación, por un lado, del tiempo, y al mismo tiempo una proyección futura de una ruina y de algo que ha muerto y de lo cual se quiere evitar el duelo, para decirlo en términos más freudianos, ¿no? Digamos, a eso. Y eso abre como una futuridad fantasmática, una futuridad simbólica de eso que ha muerto, ¿no? Y me parece que en Böcklin está eso, en parte en ese duelo o en esa instancia de duelo de su hija, y cómo reproduce esos cipreses y los inscribe ahí, pero al mismo tiempo es algo que escapa después un poco a Böcklin, ¿no? Porque se transforma como una expansión futura casi colectiva. Esa isla de los muertos, esos cipreses, va a ir apareciendo, digamos, en distintas obras, en distintas disciplinas. Estoy pensando en la isla de los muertos de Rashmaninov, por ejemplo, ¿no? En la obra, en la pieza musical, que es impresionante y que uno siente ahí la dimensión magnánima de esa isla mientras se va acercando la barcaza en el agua, ¿no? A partir de un juego musical muy potente, ¿no? Y en un momento los vientos hacen como si estuviéramos escuchando el sonido casi de los cipreses, de los árboles, ¿no? Los vientos de esa música. Pero digo, eso es casi una expansión colectiva del futuro que produce esa operación melancólica de Böcklin, ¿no? Después, bueno, va a aparecer en la película, como dije, Alien Covenant, pero también en una temporalidad próxima aparece en la literatura ese motivo, cuando, por ejemplo, en las moralidades legendarias, la Forge utiliza toda la topografía, la espacialidad de la Isla de los Muertos para escribir
la moralidad relativa a Salomé, por ejemplo. O también en Flaubert, en Herodías de Flaubert, también aparece esa monumentalidad de la isla de los muertos, pareciera que Salomé está en la isla de los muertos. Esa es la ilustración del cuadro de Böcklin, ese es el primero de la serie, ahí lo está mostrando Marian. Así que digo, es una proyección futura melancólica en principio de Böcklin, y en esa repetición insistente, ¿no? Imaginaria, fantasmática, pero que después se transforma en algo, en una futuridad más extensa y más como colectiva, ¿no? Se vuelve a ese cuadro de Böcklin para hacer otra cosa. Bueno, eso para pensar esto de lo melancólico que preguntaba Ale. Bueno, no sé si quedaron algunos temitas, alguien del chat anterior, acá no vi que surgiera ningún comentario más. Y me quedaba para pensar, Marian, también en relación con lo que vos venís planteando, pues estoy leyendo mi cuadernito, obviamente, porque yo... Los dos tenemos nuestro cuadernito. A ver, para que vean, porque me olvido, sino de las cosas. No, me quedaba... bueno, ahí está diciendo lo de Quema de Lu para Marian. Lo de Quema de Castellarnau, de Ariadna Castellarnau. Hay un fin del mundo, me acordé ahora lo que preguntaban, si hay un fin del mundo ahí en Quema. Para mí sí, bueno, yo las leo claramente, digo, los finales diferentes todos juntos antes del mal. Sí, yo la leo claramente como un imaginario para después del final, ¿no? Lo interesante de Quema es que en los episodios como que va hacia adelante y hacia atrás, ¿no? Cuenta los orígenes de ese mal, que no sabemos por qué acecha el presente, pero más por qué acecha el presente no sabemos, pero cuenta el origen de ese mal sin dar las razones específicas, y después cuenta los efectos, ¿no? Sí, y es como un final muy singular, ¿no? Cada uno presenta sus causas. Creo que lo interesante de Castellarnau, y que me parece que se conecta con Ríos, es que muchos de estos finales, digo, territorialmente, vuelven a pensar, uno diría, la tensión ciudad-campo, ¿no? La tensión civilización y barbarie, que es, bueno, central, todos sabemos, en nuestra literatura. Ahí como que el ícono que piensa eso es El año del desierto de Pedro Mayral, ¿no? Una novela de comienzos del siglo, de comienzo del siglo XXI, 2002 más o menos, en la que el campo va avanzando sobre la ciudad. Me parece que, por ejemplo, la novela de Castellarnau lo que hace es convocar ciertos imaginarios rurales, pero a la vez desplazarlos, ¿no? Y entonces ahí se pone en contacto con otras novelas, como por ejemplo la Mara de Lucas Ryan, que narra un paisaje congelado, y con todas estas de Ríos, en las que a partir del final las geografías parecen abrirse y hacer explotar, ni siquiera hacer explotar, como dejar en un pasado eso, como si esa dicotomía que vuelve en un montón de ficciones, y pienso no solo en perdón, iba leyendo los comentarios y por eso voy, y pienso no solo en El año del desierto de Pedro Mayral, sino por ejemplo en el primer episodio de Pinedo, de Plop, en donde también lo que se ve es una pampa devastada, es decir, es un leitmotiv de las distopías en la narrativa argentina, o bueno, si no, la ciudad de Buenos Aires en El Eternauta, ¿no? Digo, estas novelas que se plantean más acá, como que desarman esas territorialidades, ¿no? Y lo de Ríos es interesantísimo en ese sentido, porque no es que va hacia otros paisajes para que funcionen alegóricamente en relación con la realidad argentina, ¿no? Realmente explora esos otros territorios y las relaciones
temporoespaciales que se arman en esos otros lugares que de alguna manera conservan algo del exotismo, porque no voy a decir que no, digo, si uno se enfrenta a Cuadernos de Pripyat, es evidente que se está jugando con el exotismo que supone esa geografía ucraniana, ¿no? Digo, o el exotismo que supone África, o el exotismo que supone la cárcel de Mayumel en Rebelión en la Ópera, pero que al mismo tiempo como que se lanza a explorar ese final en esos territorios muy, muy, muy singulares, y se abre como si a partir del final los territorios pudieran abrirse y esas dicotomías quedaran ya ni siquiera como restos, ni como desechos, no vuelven, ¿no? Ni siquiera vuelven, ni siquiera vuelven para ser negadas, como que requieren pensarse en otros territorios, ¿no? En otros territorios que tal vez no han sido centrales en la literatura argentina. Y eso me parece, en otros territorios y en otros climas también, ¿no? Porque si hay algo que vuelve en quema, que vuelve en mara, que vuelve en frío, es como al final habilita otros climas, y el clima es tiempo también, ¿no? Ribeiro Castro y Danowski lo dejan muy claro, ¿no? Como otras maneras de pensar el tiempo que no son meramente cronológicas, que ponen en juego el tiempo de la Tierra como planeta, en donde el tiempo del ser humano sería tan solo una época, el antropoceno es una época que va a terminar, en la cual el mundo va a seguir después de que esa época termine y que termine con nosotros. Digo, el clima también es tiempo, y desplazar esos climas, desplazarnos del clima templado hacia el frío, parece permitir otros modos de posicionamiento, ¿no? Que obviamente convocan el desierto, porque el desierto es frío también, ¿no? El frío genera desierto, es la mirada uniforme de la nieve, eso en Ryan se ve también, pero al mismo tiempo plantean otras relaciones. Eso me parece que es interesantísimo de las novelas más cerca aún, ¿no? Como que el corpus que estoy trabajando ahora son novelas que se publicaron ahícito nomás, uno diría, que vamos a ver qué sale, que no lo tengo tan trabajado, pero esto de los desplazamientos en los territorios me parece central. Sí, y aparte ahí también vuelve, ¿no? Esto se plantearon en algunos comentarios previos, que tiene que ver con esa relación entre tiempo, territorialidad, espacio, y acá tiempo, clima, ¿no? Que también se le dice al clima tiempo, que es lo que estás planteando. Y ahí hay como un montón de reminiscencias, ¿no? Como si el final no tuviera que ver con una especie de mutación ecológica, por un lado, ¿no? Pero no solo eso también en estos textos que al menos estás pensando, ¿no? Digo, porque la asociación clima, tiempo del clima, tiempo del gozo, también tiene que ver con algo del orden de una mutación planetaria que puede leerse como una reminiscencia ecológica, ¿no? Una Todas reminiscencia, una estas alusión. teorías están pensando el final, digo, uno podría pensar cómo, digo, ante el final que nos enfrenta el virus ahora, que vuelve a poner el especismo en el centro, ¿no? Vuelve a poner la especie humana en el centro, estos finales previos la habían desplazado de alguna manera, ¿no? Porque sí, son catástrofes, hay muchos que suponen catástrofes ecológicas. Pero más allá, digo, obviamente que las causas del final para mí importan, porque habilitan los modos de supervivencia, ¿no? Pero creo que sin embargo, bueno, hay finales virales previos, menos, pero hay los que ya nombré, y bueno, hay un par más en novelitas recientes, pero sí, se pone el pensar el final en clave de catástrofe ecológica, justamente pone estas temporalidades de más larga duración en el centro, ¿no? Claro. Son temporalidades que trascienden a la especie humana, ¿no? Que están más allá de lo humano.
y ahora el virus nos vuelve a poner a nosotros en el centro, ¿no? Entonces uno piensa cómo interacciona. Ale me decía que Quema de Castelarnoes en chiquito, el revés de Mariana Enríquez, sí. de Mariana Enríquez. No llegué a leerla, la novela, la última de Enríquez, no la leí todavía, pero sí leí el cuentito que publicó, que para mí es fantástico, sobre el COVID-42, si no lo vieron en el suplemento de página 12, está buenísimo. Y bueno, que va a ver que, digo, sin decir, bueno, la narrativa anterior no trabajó esto porque sí, porque está presente, porque quema, no se sabe exactamente qué causa el final, por qué se queman los muebles, si es un virus que se adhiere a la superficie y por eso hay que salir a quemar todo. Digo, eso como podría ser o podría no ser, hay que ver cómo, digo, no creo que todo lo que se está generando en torno a la situación actual sea neutro. Ahora, ver los impactos en línea directa me parece que tampoco es la opción. Vamos a tener que ver qué pasa, ¿no? Claro, eso me interesaba mucho porque también lo habilita tu texto, ¿no? Que este después, digamos, este después que De este estamos, final. de este final, en teoría, vamos a ver si es un final, si es un después, todavía lo estamos transitando, y si va a habilitar un después, ¿no? ¿Cómo se va a resolver eso ficcionalmente? Un poco te haces esa pregunta al final, ¿no? ¿Vendrá un nuevo realismo? Eso es como muy, muy interesante de pensar, ¿será, digamos, tendrá ese impacto esto que está pasando como para que advenga un nuevo realismo, se reconfigure el episteme de la realidad? Bueno, esa es como una pregunta que no digo que haya que responderla, digo, esa pregunta No, me interesa particularmente, es un comentario de tu texto, que en realidad habilita una apertura ahí en torno del poder disruptivo de la ficción, como vos decís, ¿no? Digamos, eh, para pensar lo posiblemente conjetural, lo posiblemente anticipatorio o no de las ficciones. O lo que vos decís, la realidad le pisa los talones a la ficción en un momento, sí, ¿no? pero es algo, digo, esto de que la realidad le pisa los talones a la ficción es algo que, digo, que las novelas es como que se venía poniendo antes y que ahora, por eso decía, que no antes sino hoy, porque es como repetir un argumento, ¿no? Digo, como esto ya estuvimos en otros finales, digo, lo cual no quita la posibilidad de pensar radicalmente el actual, ¿no? Es como que digo, ya se había dicho eso de que la ficción le tocaba los talones a la realidad. Es como un leitmotiv de las narrativas distópicas. Lo que me interesa es cuando eso vuelve a aparecer, con qué fuerza aparece y en función de qué argumentos. Por eso me resultaba tan interesante que se pusiera el énfasis en eso y no en el valor disruptivo que podían tener esos imaginarios, que era como la crítica previa, ¿no? Ale pregunta si hemos visto finales virales que hayan sido competitivos con los desastres ecológicos. En la narrativa argentina, no. No, lo que no quiere decir que no haya y que no hayan tenido potencia. Digo, para mí en la serie de Coelho hay algo de esos finales, hay algo como viral que no se termina, como que no se termina de decidir, ¿no? Pero así, con esa potencia no. Lo que no quiere decir que, digo, que la narrativa argentina vaya en saga, ni nada por el estilo, digo, como que se han preferido otras razones de final. No sé Bien. si respondí, Ale. Espero. Bueno, es que eso es. Ale dice, todos Sí. mirando climas y territorios y la cosa venía por el lado de la ciencia.
no sé si, digo, más allá de las causas del final, digo, de alguna manera el virus plantea una nueva territorialidad, ¿no? Y entonces eh, uno piensa, ¿no? Digo, más allá de las causas del final, si uno quiere leer proyectivamente, eh, digo, podrían leerse ahí, si uno quisiera leer proyectivamente, advertencias del aislamiento o advertencia de el corrimiento de las fronteras y hacia el propio cuerpo. Digo, más allá, digo, pienso en Frío, por ejemplo, de Pinedo, en donde la frontera, más allá de que la ocasione, digo, estoy pensando en la definición de preciado, ¿no? Donde las fronteras se cierran cada vez más hasta donde el único territorio posible es el propio cuerpo. Más allá del final, más allá de las razones que hayan ocasionado ese final, eso estaba planteado ahí, digo, estaba ahí, estaban los invertebrables, está en Frío, eh, de alguna manera también está en Quema, está en Mara con el escritor encerrado, digo, eso como que las territorialidades están, digo, las causas, lo que sí me parece es que la narrativa había de alguna manera planteado temporalidades de más larga duración y esto nos vuelve todo muchísimo más inminente porque lo restringe a la duración de la vida humana. Pero no es que esa duración antes no estuviera discutida, ¿no? Digo, no lo estaba en función de un virus, pero sí estaba ese problema en las narrativas previas. Digo, yo no espero que, digo, más allá, no espero esa relación, la marco ahora por el comentario que Ale me marcó, pero digo, no. Estaba pensando que tampoco está claro de dónde proviene el virus. Estaba pensando en el artículo de Mónica Cragnolini, en donde plantea de que en realidad el virus es consecuencia de un desastre ecológico también, digo. Como que no estaría tan desvinculado tampoco el virus por ahí de lo ecológico, ¿no? Digamos que es una de las hipótesis de dónde proviene el virus también, digamos, como que hay un repique ahí también de ligazón entre virus y ecología que no queda como clara también en el presente, ¿no? Y bueno, si eso fuera así, también esas ficciones, de manera alusiva y no directa, digamos, no de una relación directa, cuando estamos hablando de relaciones directas No, no, con lo no. real, habría como un repiqueteo ahí de sentido también en esto otro. Si esa hipótesis de origen del virus se comprobara efectivamente, ¿no? Porque hay varias hipótesis, desde las más paranoicas hasta estas más ecológicas. Estoy pensando en el virus actual, ¿no? Para pensar esto de lo ecológico o no también. Para nada, pensaba eso mientras veía los comentarios de ambas. Eso. Sí, me parece que esa, bueno, a mí es una de las hipótesis que más me gustan, ¿no? La que vinculan el final, pero que esa hipótesis se viene manejando y bueno, habrá que ver, pero me parece, insisto, que más allá de que la inminencia vuelva a poner la temporalidad de la vida humana en el centro, la inminencia de este final vuelva a poner la temporalidad de la vida humana en el centro, eh, no creo que, digo, si pensamos en esta lógica proyectiva, no creo que algo que eso no se haya planteado antes. No digo que las causas no son importantes, pero creo que se ha jugado eso, eh, si quisiéramos leer anticipatoriamente. Sí, 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 te entiendo, te entiendo. Sí, que no es tu interés tampoco, leer demasiado anticipatoriamente, eso ya lo dejaste claro. Pero como nosotros somos insistentes, pues pensamos... Y es que, digo, no es que no me No, 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 interese, está me bueno, te parece interesa, que, pero no digo, es por el corregir, te entiendo, pensar todos los encerraditos que hay, te entiendo, te entiendo. los encerrados que hay en la narrativa argentina previa, en finales distópicos, me parece que es súper interesante, de la misma manera que vos pensás las islas, pero para abrir para abrir todos estos problemas, ¿no? Mario plantea que el problema es también la relación con el mundo, sí, lo que se define como mundo para cada uno, ¿no? Sí, como mundo también que termina o que está ahí puesto en una situación de calamidad, de desastre, de catástrofe, Tal términos que cual. son
bastante distintos, pero que hay que pensar cómo funciona en cada caso también, cómo funcionan en cada caso. Y cómo funcionan los tiempos ahí, ¿no? Porque justamente la relación que estamos tratando de explorar, me parece tanto vos como yo en estos textos que leímos, es que esa relación con el mundo implica relaciones temporales, ¿no? Digamos, como que hay tiempos, temporalidades, formas de organizar el tiempo que establecen esa relación con el mundo que plantea Mario ahí, ¿no? Digamos, la relación con el mundo se revela como un problema temporal, de alguna manera, para decirlo, se nos revela como un problema temporal en estos textos, al menos en los que estamos pensando, y en los que está pensando el PICT, insisto, el proyecto de El investigación proyecto en el también, que estamos. el proyecto en el que estamos, ¿no? Digamos, esa relación temporal que establece la ficción con el mundo, o no, ver las maneras en las que se da eso, ¿no? Pero mediada por este problema de la temporalidad. Bueno, Bueno, estamos en la hora y media de vivo, que no me sé parece si, que para este medio es como un tiempo, ¿no? Creo que quedaron un par no de sé si cositas. quedan algunas cositas por ahí. Nunca el Sí, desastre, dice Santo, afectó al mundo como ahora. sí, ahí voy leyendo los comentarios. El primero de Sandra, que sí, y a mí es lo que me lleva como que me obsesionó con eso de la isla y del aislamiento, ¿no? Porque obviamente ahí hay una reminiscencia a Ludmer y a los territorios de Ludmer, pero acá lo que me parece es que es como otra mutación de esa isla, ¿no? Digamos, la isla no es una territorialidad urbana ahora, sino que estamos aislados en nuestras casas, en lo cotidiano, como que nuestra vida se transformó en habitar en una isla que es pequeño, micro ahí, y bueno, y entonces digamos, me llevó a pensar, bueno, ¿qué pasaba con esas vidas en la isla? ¿Cómo se fueron presentando? Leí apenas 3 relaciones, 3 fragmentos distintos, estoy pensando en más, pero justamente cómo eso empezó a afectar el capitalismo en algunos aspectos y en otros no. En otro también, digo, En otros lo hizo que el consolidó. capitalismo en el teletrabajo, por ejemplo, quienes pueden hacer teletrabajo es como una especie de infierno, en algunos casos, esto Hay muchos en call algunos center casos, que no no van a todos. volver a pagar edificios, ¿eh? Claro, por ejemplo, digo, hay como distintas cosas ahí, ¿no? Afectó en muchos aspectos y en otros aspectos lo hizo mutar y no sé si no para su beneficio, por lo tanto me parece que hay como un final abierto ahí, o al menos me parece a mí como, bueno, es como muy apresurado apresurado en términos hasta temporales, hacer cualquier anticipación, pero sí me interesa ver qué es lo que pasa ahí, cuáles son las posibilidades que se abren, eso me interesa cómo ver. Y eso es como que me interesó en relación, por ejemplo, con las islas y en esa relación con el capitalismo. No sé qué Bueno, sí después. creo que ya más o menos como yo adelanté como una despedida, se fueron despidiendo. O sea que creo que podemos ir, ¿no? Ah, sí, vamos Cerrando. cerrando. Ahí vi Vamos cerrando y bueno, cualquier cosa nos pueden escribir a los Instagram o seguimos la charla. Acá no hay cafecito previo ni posterior, eso se extraña. No nos podemos encontrar a tomar el café en el patio, pero bueno, podemos seguir la charla después por otros medios. Y les esperamos el miércoles que viene a las 18 en Zoom, no por acá, no por Instagram, sino por Zoom, para estar charlando con Tamara Kamensain sobre libros chiquitos, ¿sí? Ya en el sí. flyer va a venir la idea de la reunión del Zoom y si no, nos escriben. Sí, si no escriban y pidan información. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Gracias, gracias por Ale, gracias, acompañarnos. Sandra. Sandra tuvo esta idea, así que le agradecemos y les agradecemos por esta posibilidad. Estuvo linda, la pasamos bien
Y Sí, muchas la gracias. pasamos muy bien. Muchas gracias. Besos para todos.